Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX aquí dentro de Recap de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos ubican ustedes en @DataYFX. Esta noche estaremos hablando sobre el sector fiduciario, tenemos noticias sobre la empresa controlante de Avianca, información sobre el presupuesto de la capital de la República, tenemos noticias sobre el sector turístico y también hablaremos de las opciones que tendría el gobierno nacional ahora que se hundió, que hoy le dieron sepultura en el Congreso de la República a su reforma tributaria. Bienvenidos. En Recap, los personajes del mundo económico. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria y sobre los escenarios que tendría el gobierno nacional para ajustar las finanzas públicas, ya que definitivamente no va a contar con esos recursos, como han venido ustedes explicando y hemos venido reportando durante la parrilla de programación de Blue Radio. Se hundió definitivamente el proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno buscaba un recaudo superior a los 16 billones de pesos. Para entender y hablar sobre el escenario al que nos enfrentamos, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Germán Machado. Él es consultor, asesor económico, profesor también. Doctor Machado, profesor, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Profesor Machado, se cae la reforma tributaria que buscaba financiar la parte que faltaba, los recursos que faltaban para contar con el gasto que ya había aprobado el Congreso de la República sobre el presupuesto general de la Nación del próximo año. Sin esos 16,3 billones de pesos, ¿qué alternativa le queda al gobierno nacional? Bueno, el gobierno tiene varias alternativas, pero todas pasan por hacer un ajuste y por sincerar las cuentas. La verdad es que pongámoslo en órdenes de magnitudes primero. La ley de financiamiento equivale apenas al 3% del presupuesto general de la Nación del 2026. De manera que aunque en los próximos días seguramente escucharemos al gobierno diciendo que esto es una catástrofe profunda, que sin ley de financiamiento no se puede hacer absolutamente nada, que el país se paraliza, que no hay inversión social, que no se puede pagar la deuda, etc., pues hay que acordarse de nuevo que esta ley de financiamiento era apenas el 3% del gasto. De manera que el 97% del gasto sigue ahí. ¿Eso qué nos lleva? A que el gobierno nacional tiene, por lo menos en la mesa, 3 o 4 alternativas. Primera, puede tomar más deuda. Como en este momento está desactivada la ley que le pone un límite al déficit y a la deuda del gobierno nacional, la verdad es que perfectamente puede sustituir estos ingresos por deuda extra. Esa es una primera alternativa. Segunda alternativa, porque esa primera no es tan deseable para el país, la segunda alternativa es cortar el gasto. Es decir, que se baje el presupuesto de los 547 a 531 billones de pesos. Para eso, por ejemplo, puede cortar gasto de personal que está creciendo 5 billones para el año que viene, o las compras públicas que para el año que viene se estiman en 19 billones, o por ejemplo entidades del gobierno como el famoso Ministerio de la Igualdad, que ha servido para bien poco y que está por ahí. Si eso no funciona, le tocará echar mano a la inversión, desafortunadamente. Y el gobierno nacional también nos ha puesto sobre la mesa que considera, o al menos no descarta, la posibilidad de plantear una emergencia económica. Esos son hoy digamos, el abanico de alternativas que el gobierno nacional tendría sobre la mesa. Pero, profesor Machado, de esa última alternativa, hoy le preguntamos a los periodistas al ministro de Hacienda, una vez terminado el debate con el que se hundió la reforma tributaria, si esa emergencia económica estaría dentro de las alternativas del gobierno nacional para corregir las finanzas públicas, para encontrar ese financiamiento del próximo año, y dijo, no la descartó, dijo, todas las alternativas, incluyendo la emergencia económica, están dentro de las opciones que evaluaremos y que analizaremos. Hay un hecho sobreviniente, como en otras emergencias económicas decretadas, por ejemplo, recuerdo la pandemia, que justifiquen tomar una decisión en este sentido? Clarísimamente no. Es muy evidente que no hay un hecho sobreviniente, no hay ninguna sorpresa. Por ejemplo, la caída de la ley de financiamiento ya estaba anunciada desde hace tiempo por el mismo Congreso. El gobierno nacional, si uno se va a las intervenciones del ministro de Hacienda, también parecía contemplar esa posibilidad. Y además, las cifras fiscales que están en problemas, eso es cierto, pero ese número de deuda y de déficit, esa situación crítica de las finanzas públicas que estamos viendo en este momento, tampoco es un hecho que no se pudiera prever.
De hecho, diferentes analistas del mercado hemos venido contando la historia desde hace un par de años, diciendo que desde el marco fiscal del 2023, el desajuste del 2024, las transacciones de única vez del año pasado, la suspensión de los límites de deuda y déficit, pues nos están llevando a un problema cada vez más grande en las finanzas públicas, que aunque sí son una situación crítica, pues no tienen nada de inesperado. Y profesor Machado, pero pues está dentro de las alternativas, y ya el presidente Gustavo Petro, inclusive a través de varios mensajes en redes sociales, como que no ha descartado tampoco la posibilidad, una emergencia económica que le permitiría al gobierno atando este tema a la reforma tributaria que se hundió. Es decir, podría a través de emergencia económica expedir los impuestos que se cayeron en la reforma tributaria. Sí, señor. Una emergencia económica, de lo que se trata es de que el gobierno, el presidente, con los ministros, declara una situación extraordinaria. Y esa situación extraordinaria dice que es para atender un problema específico, por ejemplo, la situación de las finanzas públicas, y para eso puede tomar unas medidas extraordinarias, que son decretos que tienen fuerza de ley y que no necesitan pasar por el Congreso. Entonces, el gobierno, si declara una emergencia económica, estaría facultado para expedir por decreto normas que, por ejemplo, implican crear nuevos impuestos, modificar las tasas y tarifas de los impuestos que ya existan o cambiar algunas condiciones de juego tributarias que conocemos. Eso se habilitaría hasta el momento en que la Corte Constitucional estudie el decreto de declaratoria de emergencia económica y decida si efectivamente daba lugar para una declaratoria de emergencia, o, lo más probable, pues que tumbe esa declaratoria por encontrar que no satisface las condiciones pues necesarias para un estado de emergencia. Profesor Machado, una última pregunta. Si usted fuera hoy el ministro de Hacienda y se encontrara con estas 3 o 4 opciones que me acaba de mencionar, ¿por cuál se inclinaría? ¿Cuál podría ser la más realista, la que generaría menos ruido, menos desorden, la que serviría más para ajustar las finanzas públicas? Yo creo que la primera jugada que debe hacer un ministro de Hacienda es generar credibilidad y confianza, y eso desafortunadamente se ha perdido en los últimos años. Así que el primer mensaje que el ministro de Hacienda debería dar es ajustar el gasto. Por supuesto, está difícil que lo pueda ajustar en una magnitud enorme. Las cifras del CARF, por ejemplo, de estudios independientes, muestran que el presupuesto del 2026 está inflado no solo en los 16 billones de la ley de financiamiento, sino que necesita un ajuste de más o menos 45 billones de pesos. Eso es un número enorme y es un número que la verdad es muy difícil para cualquier gobierno. Sin embargo, sí es importante que el Ministerio de Hacienda diga, ok, no puedo cortar 45, pero sí puedo cortar 10, 15, 20, algún número que empiece a mandar las señales de que está tratando de ajustar las finanzas públicas, de que está organizando la casa y que no simplemente le está dejando el problema al siguiente. Y fíjese que esos órdenes de magnitudes de corte presupuestal sí se pueden hacer. En 2024 el gobierno nacional dejó sin utilizar 19 billones de pesos. En el presupuesto del 2025 quedarían sin ejecutar más o menos 25 billones adicionales. Y en el presupuesto del 2026 los números de esos analistas del mercado han estado diciendo que probablemente solo se puedan ejecutar 525. Eso significa que ni siquiera el presupuesto cortado, que quedaría sin ley de financiamiento de 531, se puede ejecutar completo. De manera que empezar por sincerar las cuentas, organizar la casa y dar unas medidas de confianza de verdad sobre el ajuste de gasto es lo primero que debería hacer un gobierno nacional. Pues doctor Machado, profesor, muchas gracias por ayudarnos a entender, porque el ministro sí habló hoy de varias alternativas, pero aquí usted nos ayuda a ponerlas ya sobre el escritorio con nombre propio, las opciones que tendría el gobierno nacional una vez pues se ha caído ya la reforma tributaria, porque de todas formas se necesita plata o se necesita un ajuste de alguna forma. Vamos a ver si estas alternativas coinciden con las que tiene en su mente el gobierno nacional. Estaremos muy pendientes, pero le agradecemos mucho, profesor Machado, que tenga una feliz noche. Buenas noches, muchísimas gracias, Víctor. En Recap, indicadores económicos. Pero empecemos con las cifras, con los indicadores económicos de esta jornada, arrancando una semana, metiéndonos más en el mes de diciembre. Martes 9 de diciembre, indicadores que nos cuenta Darío Velandia.
Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.868.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $62,07 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $58,37 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.861 pesos con 34 centavos y el Bitcoin subió 1,3% y se ubicó en $92.595. En Recap, resumen de noticias económicas. Ahora empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre el sector fiduciario que alcanzó una cifra histórica en activos administrados con corte al mes de octubre. El crecimiento es del 13%. ¿A cuánto asciende el monto de activos bajo su administración? Nos cuenta Camilo Vázquez. A octubre de 2025, las sociedades fiduciarias en Colombia alcanzaron un nuevo récord al administrar 1.084 billones de pesos en 24.685 negocios, lo que representa un crecimiento anual del 13,45% frente al mismo mes de 2024, según las cifras de ASO Fiduciarias. Del total, 266,5 billones de pesos corresponden a portafolios de inversión y pensiones, con un aumento del 24%, 266 billones de pesos a custodia de valores, con un alza del 19,49%, y 551,86 billones de pesos a negocios de administración, garantía inmobiliarios, con un crecimiento del 6,5%. El sector cuenta con 2,39 millones de inversionistas, principalmente personas naturales en fondos colectivos, quienes recibieron rendimientos por 8,12 billones de pesos. En más información, el grupo Abra, que hoy en día es la holding que controla las operaciones de Avianca, también de la empresa Gold, de la aerolínea Gol en Brasil, la más importante en ese país, ya presentó formalmente solicitud para listar sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos. Detalles con Dari Belandia. Abra Group, dueño de Avianca, anunció que ya presentó ante la Autoridad de Valores de Estados Unidos un documento llamado Declaración de Registro. En palabras sencillas, es el primer trámite oficial que una empresa debe entregar si quiere cotizar sus acciones en la bolsa de ese país. Con este paso, el grupo inicia formalmente el proceso regulatorio que podría abrirle la puerta a inversionistas en Estados Unidos, aunque la decisión final dependerá de las condiciones del mercado y de la revisión de la autoridad estadounidense conocida como la SEC. Además, la compañía informó que desde enero de 2026 tendrá una nueva junta directiva con 9 miembros, reforzando su gobernanza y estrategia de largo plazo. El Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto general de la ciudad, de la capital de la República, para el 2026, cifra que supera los 40 billones de pesos. Explicación con Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Un agradecimiento muy especial al Consejo de Bogotá, un reconocimiento al arduo trabajo, a las discusiones, a los debates que nos llevaron a tener un presupuesto para Bogotá, un presupuesto de 40.4 billones de pesos, el 81% recursos de inversión que le permitirán a la ciudad seguir avanzando en materia de gasto social, en materia de infraestructura, en materia de grandes obras que son apuestas importantes del plan de desarrollo. En más información, están creciendo las reservas aéreas hacia Colombia. ¿En cuánto, Camilo? Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, las reservas aéreas hacia Colombia aumentaron 5,7%, alcanzando 652.109 registros y consolidando al país como el segundo destino más demandado en la región después de México. El comportamiento se concentró en los meses de fin de año, especialmente en diciembre con más de 260.000 reservas, y mostró una mayor planificación de los viajeros, pues el 39,6% se hizo con 4 meses de anticipación o más. Los principales mercados emisores fueron Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá, que aportaron el 55% de las reservas, con incrementos destacados desde Brasil y España. Además, entre enero y octubre de 2025 se registraron 82,7 millones de búsquedas de vuelos hacia Colombia, una alza del 13,5% frente al año anterior. Y están creciendo este año las exportaciones de nostalgia. ¿Pero qué son y cuáles son las cifras? Javier Díaz, presidente de Analdex. Son productos étnicos, son productos destinados a los colombianos que viven en otros países, particularmente en Estados Unidos o en el caso de Europa, en España y algunos países de la región. Colombianos que han salido pero que añoran los sabores, los olores, las texturas de los productos colombianos. Todo el tema
de la ponimalta, el chocorramo, la bombombún, la harina pan, en fin, hay una serie de productos que saben a Colombia y esos crecimientos se dan particularmente en esta época. Ojalá este año superemos la meta de años anteriores en la venta de estos productos nostálgicos que nos recuerdan a Colombia. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.